del autobús, los científicos fueron llevados a un sitio aún más lejano. No sabían con exactitud a dónde iban o qué era lo que iban a ver. Se nos dijo que habíamos sido seleccionados por varias especialidades técnicas y a mí me dijeron que debía preguntarme sobre cosas que tuvieran que ver con cargas dinámicas y nada más. Y no debía tratar de encontrar respuestas a ninguna otra duda. Parecían dos platillos, así podría llamarlos, invertidos uno sobre el otro, probablemente de 6.6 o 9.9 metros. En términos conocidos, ¿qué tipo de metal pudo haber sido? Bueno, podría ser como un aluminio pulido. Estoy seguro de que probable. Y lo digo porque noté que no había abolladuras y cualquier cosa que penetre en la arena 50 centímetros de esa forma tiene que tener algunas marcas del choque. ¿No tenía señales de fracturas o dobleces? No, pensé que probablemente era un vehículo altamente confidencial del gobierno de los Estados Unidos. De hecho, eso fue lo que nos dijeron. Sumamente interesado, una de las preguntas que me hice fue ¿cuál era la masa de ese vehículo? Podía decir muchas cosas sobre la penetración del vehículo en ese desierto de arena, pero necesitaba conocer la masa. Pero me dijeron que no me iban a decir nada de eso. Quizá ni lo sabían ellos mismos. También había una carpa, tienda de campaña. Yo no pude ver dentro, pero uno de mis compañeros con quien pude hablar brevemente, hasta que nos mandaron a callar, me dijo que había visto dos cuerpos dentro de la carpa. Dos cuerpos que parecían de extraterrestres. Eran marrón, de piel correosa y tenían una especie de casco de plata, sin boca. ¿Como un casquete? Sí, como un casquete. Me di cuenta de lo que eso significaba realmente. Pero al mismo tiempo me di cuenta de por qué el gobierno lo mantenía en secreto. Hay un montón de cosas que podrían cambiar. Nuestra cultura, nuestra religión. Hay una gran cantidad de cosas que se verían afectadas si se revela ese tipo de información en ese momento determinado. Y la extraña historia del hombre conocido como Fritz son dos ejemplos dramáticos de encuentros cercanos del cual... Es un video grabado últimamente por el Discovery, o donde el Discovery, donde se ve como 5 naves extraterrestres estacionados como protección o proteccionando a la Tierra. Y entra una de esas naves malos, de los grises supuestamente, y este nave malo tratar a romper la barrera de protección de los 5 naves buenos. Y en este momento, una de las 5 naves lanza un tipo de rayo láser y el nave malo cambia su dirección y se va corriendo hacia el universo. Este es un encuentro cercano del segundo tipo. Algo baja del cielo a la vista de esta mujer. Ha hecho contacto. Este es un encuentro cercano del tercer tipo. Ahora estamos a punto de ver un encuentro cercano del cuarto tipo. Un contacto físico con... Este contacto cambiará la vida de esta mujer para siempre, como ha cambiado las vidas de cientos de otras personas en todo el mundo. Esta mujer se enfrenta a algo más allá de su imaginación. Su mente ya no le pertenece. Está a punto de vivir una odisea aterradora sin precedente en la experiencia humana. Hay algo que sucede. Muchos testigos describen haber pasado extrañas pruebas a bordo de estas naves. Pruebas en mesas de examinación. Luces brillantes, sonidos extraños, sondas y agujas. La mayoría de ellos describe un tipo sofisticado de operación que deja cicatrices indelebles, física y mentalmente.
También recuerdan momentos de un dolor insoportable. Y cuando estas extrañas pruebas terminan, los capturados son regresados a sus hogares, sin una memoria consciente de su odisea. Pero los sueños persisten, sombras de un tiempo que no se recuerda. Creo que quizá la gente tiene necesidad de creer en los ovnis, porque buscamos soluciones en otra parte. Por ejemplo, que un gurú nos lleve a la Tierra Prometida, la cual no está dentro de nuestro propio espacio, y que en alguna forma misteriosa la respuesta a nuestros problemas vendrá del espacio o de algún otro lugar, no de nuestra propia casa. Para esta mujer y muchas otras, no hay duda de que los ovnis existen. Tuvieron que pasar por un detector de mentiras. A partir de allí, todo estaba muy confuso en la memoria de Travis, quien dice que quedó inconsciente y que donde estuvo parecía la sala de un hospital en compañía de seres extraños. Eran seres como nosotros, 2 brazos, 2 piernas, ojos, nariz, pero no eran humanos. Tenían una cabeza grande, sin cabello, boca y nariz pequeña, pero ojos muy grandes. Él nunca pudo conversar con ellos porque estaba atemorizado. Inclusive, agarró un objeto de la mesa para defenderse. En ese instante, ellos me miraron y salieron del lugar. Habían pasado 5 días desde que desapareció en el bosque. Él estaba caído boca abajo y pensaba que todo había transcurrido en pocas horas. Pero realmente había sido secuestrado por 5 días y hasta ahora no sabe qué querían estas extrañas criaturas con él. Esta imagen muestra la superficie del planeta Marte. La foto fue tomada en 1976 por el Vikingo. Aquí una ampliación de la fotografía que llamó la atención de la comunidad científica internacional. Según la NASA, esta formación rocosa fue provocada por el viento, pero para algunos científicos, la figura es un rostro de un ser humano. Este rostro sería parte de un complejo de monumentos que demuestra la existencia de una civilización inteligente. El diseño y la posición de todas las formas es exactamente igual al diseño de un teorema que se presentó en este libro sobre los monumentos de Marte. Investigaciones, los ufólogos determinaron que así sería el cuerpo de un extraterrestre. Cuerpo pequeño, de 1 metro 10 centímetros. Ojos muy grandes, boca pequeña, sin dientes, y en lugar de nariz, 2 pequeños orificios. Órganos internos simples. Un único órgano que hace el papel de pulmones y corazón. Su sistema digestivo es más eficiente que el nuestro. La piel es elástica y muy resistente. Un cerebro más complejo que el humano y con más masa encefálica. La parte frontal del cerebro controla la visión. Sus oídos son más pequeños, pero mejores que los nuestros. Ellos poseen un órgano desconocido que elimina las impurezas de su cuerpo. Tienen 4 dedos en las manos y 4 dedos en los pies. Comen vegetales y viven entre 350 a 400 años. La nave capturada por los Estados Unidos habría sido estudiada y analizada. Según el ufólogo, a partir de allí surgieron nuevas tecnologías, y entre ellas, el avión invisible. Las primeras oleadas fueron reportadas en los últimos años de la década de los 40, cuando cientos de personas aseguraban haber visto decenas de objetos voladores no identificados. Curiosamente, los reportes casi siempre situaban los avistamientos en las cercanías de instalaciones donde se realizaban experimentos nucleares, como en los estados de Arizona y Nuevo México, en los Estados Unidos. En 1952 fue reportada una oleada sobre la ciudad de Washington. De 1952 a 54
se reporta una oleada sobre Francia e Inglaterra. A finales de la década de los 50 se reporta otra sobre Argentina, Chile y Brasil. En 1965, prácticamente en todo el mundo, se registran avistamientos. Una extraña formación de ovnis, conocida hoy como el desfile, fue observada y fotografiada desde Canadá hasta Sudamérica. Se observa a una flotilla volando en formación, como lo documentan estas fotografías tomadas en países diferentes. En 1967 ocurrió una nueva oleada a escala mundial. En los 70s y hasta 1987 no se conoce de avistamientos masivos en el planeta. Sin embargo, en 1987 se presenta nuevamente una situación de oleada. Literalmente, miles de personas reportan en Puerto Rico haber sido testigos del desplazamiento de naves desconocidas en la Tierra. En Cabo Rojo, Puerto Rico, el 28 de diciembre de 1988, cientos de personas aseguran haber sido testigos de cómo una gran nave capturó en pleno aire a 2 aviones F-14 de la Marina de los Estados Unidos. Los relatos coinciden y han sido estudiados por investigadores nacionales e internacionales. Recientemente, el alcalde del poblado de Adjuntas, cerca del centro de la isla, pidió al presidente de los Estados Unidos, George Bush, una explicación ante los cientos de avistamientos y los extraños relatos de personas que aseguraban haber estado en contacto con alienígenas. En su carta aseguraba que muchas personas eran testigo. Hasta el momento, más de 250 personas han ofrecido relatos completos de encuentros considerados del tercer tipo, mientras que miles aseguran haber visto naves extrañas. El fenómeno ha continuado con la misma intensidad desde 1987 hasta el día de hoy. En 1989, en Bélgica, cientos de personas, especialmente policías y pilotos, reportan objetos voladores no identificados. Algunas personas son capaces de videograbar lo que ocurre sobre los cielos de Bélgica. Aquí podemos observar a esta extraña nave que parece ser triangular en forma y que corresponde al testimonio de un gran número de policías que han visto las naves. Sus desplazamientos no son los de una aeronave terrestre. Veámosla con cuidado. Esta grabación fue realizada por un aficionado y fue corroborada por la policía como el mismo objeto y los movimientos que ellos presenciaron. Establezca sus propias conclusiones. Desde 1980 hasta el día de hoy, en Inglaterra, se ha presentado un fenómeno que ha intrigado a los investigadores de las más diversas áreas en todo el mundo. Repentinamente, en los campos de trigo de la isla, de la noche a la mañana, aparecen sofisticadas figuras impresas sobre los cultivos. Las plantas aparecen sin presentar ningún tipo de manipulación. Se han investigado cientos de figuras y se ha encontrado que las plantas de trigo parecen haber sido manejadas con energía magnética. Un investigador, Colin Andrews, ha podido demostrar incluso que los cristales microscópicos de las plantas afectadas son diferentes a las comunes. También ha demostrado que el campo magnético se mantiene presente sobre las plantas y responden a él como si fuera un imán, como se puede observar. See that reaction.
Las figuras son complejas, aparentemente ideogramas, dice Colin Andrews. En los inicios eran sencillos, en la actualidad son complejos, como si fueran parte de un mensaje. ¿Usted qué opina? El fenómeno continúa presentándose. Muy común en las experiencias de secuestros, donde la persona no puede recordar dónde se encontraba. Bud Hopkins, autor de libros e investigador de secuestros por ovnis. Era temprano, no muy temprano, como las 9 de la mañana cuando salí, y era casi mediodía cuando volví. Y eso no parece tener mucho sentido. Jean Robinson, secuestrada 2 veces en su niñez. No sentí nada, era algo tan extraño. Yo diría que como que se detiene el tiempo. Cindy Dorothy, secuestrada con su madre Judy en 1973. Y en ese momento, todo desaparece. Jesse Lowell, secuestrado varias veces desde 1956. Bajo la hipnosis, encontramos la única herramienta que tenemos para descubrir cuál es el período del tiempo perdido. En los últimos años, la hipnosis ha ganado más aceptación como un método confiable para estimular el recuerdo de eventos pasados. Hasta los departamentos de policía han usado el método para ayudar a los testigos a recordar detalles de los crímenes. John Carpenter es un psiquiatra hipnoterapeuta y ha trabajado con más de 50 personas que aseguran haber sido secuestradas por extraterrestres. No es fantasía, ni ellos son seres horribles. Más bien son como todo el mundo. Dicen... siempre las mismas cosas, hasta cansan. Una y otra vez recibimos esta clase de datos en los informes de secuestros que emergen de la hipnosis. Y son exactamente iguales a los que corresponden a los recuerdos normales. Y no recuerdo haberme detenido, no recuerdo haberme parado y estacionado el auto, pero fue entre el camino y la cuneta. Y fue cuando vi esa lámpara que alumbraba como un rayo enorme. Cuando vi la luz fue cuando me paralicé. Y en ese momento fue cuando estuve dentro del disco. La descripción de los ocupantes de los ovnis son similares. Como de 1 metro de altura. Tal vez de este alto. Su piel parecía como de malvavisco. Blanca, de color pálido. Y tenía unos ojos grandes. Ojos grandes y oscuros. Y sus manos eran largas como garras. No podía saber si eran guantes. 2 huecos en la nariz y un hueco en la boca. No caminaban, como que se deslizaban. Sus piernas eran como de robots. La persona describe estar en una mesa que generalmente es metálica. Ellos no pueden moverse. Estaban parados alrededor mío. Me miraban. Me examinaban. Ahora, cuando están sobre la mesa, describen operaciones llevadas a cabo. Lo siguiente que recuerdo es que tenían esta cosa frente a mis ojos. Era un instrumento de metal que tenía la forma de una L. Y luego me lo introdujeron por aquí hasta llegar a mi garganta. Como prueba de las operaciones que sufrieron, los que creen que fueron secuestrados a menudo muestran cicatrices inexplicables, hasta implantes. Mi madre me señalaba siempre una cicatriz que tenía en la pierna, que nunca sangraba. La cicatriz apareció simultáneamente con el secuestro de Jesse a la edad de 4 años en 1956. Debajo de la cicatriz, Jesse siempre pudo sentir un objeto pequeño. Estuvo en mi pierna 34 años y decidí que me lo extrajeran finalmente. Y esto es lo que sacaron. Aunque las pruebas revelan que el objeto está hecho de silicón y metales, no dicen de dónde vino. Si es un implante extraterrestre, una teoría es que tal vez sea un aparato de rastreo similar a aquellos usados en las operaciones de persecución en aves y demás animales silvestres. Todo esto es más parecido a lo que hacemos con la vida salvaje. Nosotros tengamos algo que también necesitan y pueden ayudarnos en cierto modo. Además de la naturaleza convincente de estos relatos de secuestros, los individuos reportan esta experiencia como real. No son sueños ni fantasías, no son alucinaciones a mi juicio. De todos los test psicológicos que existen, he salido perfectamente. Inevitablemente, toda esta evidencia invita a la pregunta, ¿por qué se presentan los secuestros? La respuesta podría ser que somos parte de un gran experimento biológico intergaláctico. Otra hipótesis es la de que
El planeta de donde vienen es estéril y que han perdido sus capacidades reproductivas y tratan de buscar un nuevo almacén genético aquí. Tal vez se trata de un proceso de supervivencia donde parte de nuestra forma de vida está amenazando la suya. Existe una evidencia muy poderosa y esto suena ilógico, pero están tratando de lograr una mezcla o combinación. Algo así como el eslabón que tanto se ha estado buscando. Las historias son difíciles de creer. Sin embargo, personas que viven a miles de kilómetros de distancia y nunca han estado en contacto entre ellos han descrito sus vivencias con similitud sorprendente. Y los incidentes reportados de secuestros aumentan día. Personas como el mayor de la Marina, Donald Kehoe, han hablado acusando al gobierno de ocultar lo que sabe sobre los ovnis. Este no es un ataque al vocero del proyecto ni al de la Fuerza Aérea. Simplemente están acatando órdenes para hacer olvidar las observaciones de los ovnis lo más pronto posible cuando se hacen públicas y negar que los ovnis realmente existen. Nosotros no hemos ocultado nada. Las investigaciones se han hecho públicas. Las explicaciones de aquellas en las que hay una explicación clara han sido hechas públicas. Lo que la Fuerza Aérea no había hecho público fue que sus pilotos habían estado reportando contactos con ovnis desde la Segunda Guerra Mundial. La Fuerza Aérea estaba tan consternada que en 1953 hasta envió sus propios aviones en una misión para buscar y fotografiar platillos voladores. Guy Kirkwood fue uno de estos pilotos. Después de 19 días en el aire, él y su grupo de investigación detectaron 16 objetos a 2 millas hacia el occidente. Barry Goldwater, el presidente Gerald Ford y el presidente Jimmy Carter, quien vio un ovni por sí mismo y elaboró un informe formal. Todos han buscado que la información de secreto de Estado sobre los ovnis sea dada al público. Todas las peticiones de esa información fueron negadas. Estos encubrimientos tampoco se limitan solamente al gobierno de los Estados Unidos. El autor Timothy Good afirma que los gobiernos de todo el mundo mantienen la información de los ovnis como secreto de Estado, haber detectado naves de control aéreo no identificadas en su espacio aéreo. Cintas de radar elaboradas por la Fuerza Aérea muestran un objeto que brincaba de 200 metros a 2000 metros en un segundo, una distancia de más de 1 milla. La Fuerza Aérea belga hasta ha separado un avión para buscar esos objetos. Pero la actitud de los Estados Unidos es diferente. Los expertos en ovnis aseguran que el gobierno está ejecutando investigaciones secretas sobre los ovnis en la mitad del desierto de Nevada. Al sur del lecho de un lago seco conocido como el Área 51, está un lugar conocido como S4, supuestamente el hogar de una instalación gubernamental de investigación súper secreta. En el transcurso de nuestra investigación encontramos a un científico que dice que trabaja ahí. Robert Lazar se sorprendió cuando supo de qué se trataba. Me bajé del autobús, me dijeron que caminara directamente para el hangar y aún antes de entrar al hangar podía verse la saliente de un disco. Es el clásico platillo volador, 2 platos de tarta invertidos, por decir, con un área más grande, segmentada, como un domo encima. Después de algunos minutos, por fin me di cuenta de que esto no tenía nada que ver con lo que el gobierno estaba produciendo. Todo dentro era pequeño, era una nave de tamaño real de 10 a 12 metros de diámetro, tal vez más, pero hay asientos que son, es decir, son algo más pequeños y obviamente no se hicieron para que los niños jugaran adentro. Lazar dice que había 9 naves espaciales en total y asegura haberlas visto volar. Comenzó a elevarse del suelo casi sin ruido. Hubo como un silbido, una descarga que se escucha alrededor de los sistemas de voltaje, acompañado de una luz débil. Tal vez hubiera sido más brillante de noche, un brillo azul muy leve en el fondo. Al acercarse la nave unos 10 metros o algo así del suelo, ese brillo desapareció, el sonido se paró y la nave se detuvo en silencio y... lentamente se movió hacia la izquierda y luego hacia la derecha. El gobierno a uno de sus pasatiempos, las carreras de autos jet. Comenta que después de que habló en público, los oficiales de seguridad en la base amenazaron su vida. También dice que sus registros de empleo y servicio militar han desaparecido. A pesar de repetidas peticiones, el gobierno no puede encontrarlas. El que lo contrató para el trabajo en S4 se rehúsa a hacer comentarios. Pero unas cuantas claves apoyan la afirmación de Lazar de que es un científico y que ha trabajado para el gobierno. Esta forma W2 indica que fue empleado por el Departamento de Inteligencia Naval.
Antes de su cesación en S4, Lazar afirma que trabajó en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. Los funcionarios de Los Álamos no pueden encontrar ningún registro de él, pero su nombre sí aparece en un directorio telefónico del laboratorio de aquella época. El reportero George Knapp pudo contactar a algunos colegas de Lazar que confirmaron parte de su historia. Bien, sé cómo es la ciencia en sus principales corrientes, sé dónde están los físicos, sé todo eso, y lo que sí le digo es que esta es una nave extraterrestre. Esta tecnología tiene cientos y cientos de años de avance más que la nuestra, y ese es el fin de la historia. Si todo es cierto, los escépticos se preguntan por qué no han aterrizado en el patio de la Casa Blanca. Otras personas afirman que lo harán. Los que creen en los ovnis plantean una teoría comprometedora. Aseguran que estamos siendo metódicamente condicionados para una revelación de que la forma de vida extraterrestre existe. Más información ha salido a la luz gracias a la ley de libertad a la información y más personas están dispuestas a hablar. Cuando el día por fin llegue y los hechos se hagan públicos, el choque a nuestro sistema colectivo será mínimo. Hasta ahora, solo es una teoría. Pero parecen demasiado perfectas para ser reales. Tal es el caso de las fotos del granjero Billy Mayer. Billy Mayer is a Swiss man who has taken lots of photographs and lots of movie footage, all of which I think are faked. He's the only one that manages to photograph the ships. He's the only one that sees the stuff or channels the stuff. Billy Mayer sostiene que fue contactado telepáticamente por viajeros de la constelación de las Pléyades. Se le instruyó para que preparara su cámara y fotografiara lo que Mayer llamó las naves de luz. These photographs are taken over a beautiful Swiss valley. They seem to show these objects coming in under conditions of broad daylight. But photo analysis shows, not surprisingly, that these are small objects not very far from the camera, apparently hung from a fishing pole line. Sus películas son aún más impactantes porque, de ser auténticas, sería una prueba concreta de que los ovnis son reales. No es de sorprenderse, por lo tanto, que las películas hayan sido examinadas por el Dr. McGee. One particular section that I was interested in when I saw it, I said, looks to me like a pendulum motion of this object. This is a scene showing a house in the background and a big tree, and the object's swinging back and forth, and then near the end it seems to actually contact this big tree, and everybody's saying, wow, it's on top of a big tall tree, how can this possibly be a hoax? McGee notó que aunque la cámara de Mayer permanecía inmóvil, su nave de luz nunca abandonaba la mirada del lente. Esto apoya la hipótesis de McGee de que se trataba de un objeto pequeño suspendido de una cuerda balanceándose alrededor de un árbol. The bottom line for me is that I can't say that Mayer has not had any experiences. He may well have. But I'm not using any of his video or photos or whatever as what I would consider scientific evidence that there really are aliens flying around out there. Pero otras evidencias fotográficas, como esta imagen tomada por un equipo de geólogos cerca de las costas de Brasil en 1958, no parecen un engaño, sino una visión de un platillo volador real. A Brazilian naval photographer, he snapped 4 or 5 or so or more photos of the object with literally dozens and dozens of witnesses. La visión duró casi 2 minutos. Primero, el objeto se aproximó a la isla y luego desapareció detrás de una montaña. Luego volvió a aparecer y partió a gran velocidad hacia el mar. Now, these pictures show something. It's not an ambiguous object that could be anything. This is clearly a structure that somebody built. It doesn't look like anything that we have on Earth. There were all these witnesses who saw the picture being taken. The abduction scenario, the smaller gray aliens seem to be more assistants or helpers or whatever. These are beings that are thin, have no hair, large heads, very large black eyes, no pupils in them, just sort of opaque. No nose to speak of, although there might be a little bump or a ridge there.
Desde el caso de Betty Barhill de los 60, el uso de hipnosis ha sido ampliamente utilizado en la investigación de raptos por ovnis. Sus defensores sostienen que la hipnosis puede ayudar a abrir los recursos reprimidos de la memoria consciente y así dar a los investigadores mayores detalles de eventos sobrenaturales. Approximately 12 to 14 inches in diameter, seen by day as being highly reflective, pulsing, and moving through the heads of the planets and moving away into the sky at a very high rate of speed. En julio de 1990, observadores en un área de Inglaterra llamada Milk Hill grabaron este video de un ovni. La película muestra un objeto blanco resplandeciente posando sobre el campo y moviéndose sobre las plantas. Al lado de este espacio se halla un nuevo círculo. We noticed a very bright star-like object right behind the rim of the forest. It was rising slowly at an angle in our direction. Then, when it had reached a considerable height and was right above us, we saw a flash like an explosion. Then this object turned and disappeared out of sight at tremendous speed. We are in unconnected vessel. Soy William Goldman. En el Pentágono fui jefe de información del proyecto Libro Azul. Por primera vez en la historia, hombres y mujeres del mundo entero se unen vía satélite para compartir sus experiencias sobre objetos voladores no identificados. Desde el Congreso, en Washington, D.C., MBS, en asociación con Selkman Productions, Florencia, Arizona, observaron en el cielo un enorme objeto en forma de boomerang. Un encuentro cercano del segundo tipo son las pruebas visuales del aterrizaje de un ovni, las huellas de la nave, quemaduras o radiación en el suelo, árboles o vegetación. En agosto de 1979, en Minnesota, el Dizzy Albus vio un objeto muy brillante. Su vehículo fue lanzado fuera del camino, ocasionando daños a la cajuela, las antenas y una lámpara de luz. Un encuentro cercano del tercer tipo, hechos famosos por Steven Spielberg, consiste en observar o confrontar a los ocupantes de un ovni. Un encuentro cercano del cuarto tipo son los de personas que dicen haber sido secuestradas por extraterrestres. Casi los secuestrados también dicen haber sido clínicamente examinados por los extraterrestres y devueltos a sus casas después sin poder explicar su ofensa. Es difícil asimilar las dimensiones del universo. Tenemos el juego de la tía Cero. Una tía que ha venido acá con una gordita